Dios les bendiga. En este momento estaremos hablando acerca de la palabra del Señor, de las promesas bíblicas que encontramos en la Biblia. En el libro de Juan 14:1 dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no hubiese sido, yo lo hubiese dicho. Voy pues a preparar un lugar para donde yo esté, también ustedes estén. Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro libertador. ¿Por qué digo nuestro Salvador, nuestro libertador? Porque nosotros creemos en estas palabras. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que todas las escrituras fue inspirada por Dios. La Biblia fue escrita hace más de 2000 años. Fue escrita la palabra del Señor y ella todavía es tan vigente a través de la humanidad. Y a través de ella es que nosotros encontramos este personaje tan interesante que vino aquí a la tierra y habitó aproximadamente con nosotros por 33 años. La historia demuestra que sí hubo un hombre que en ese tiempo nació en Nazaret y que su nombre fue Jesús. Por eso en Juan 1:12 dice la palabra del Señor, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando Jesús estaba aquí, su pueblo, el pueblo escogido por Dios, no entendió el mensaje y siguieron en sus mismas tradiciones. Y por eso el Señor nos dice a cada uno de nosotros que todo aquel que creemos por fe, entonces somos llamados hijos de Dios. Esas son de las promesas que nos da la palabra del Señor, de las promesas que nos da Jesús. La historia de Jesús la encontramos en los libros de los evangelios. En Juan encontramos aquí cómo Jesús, hablando a sus discípulos, le da palabra de aliento en un momento de tribulación, en un momento donde cada uno de ellos se encontraban turbados, en un momento, minutos o días después que Pedro había negado al Señor. Él viene y le dice: no se turbe vuestro corazón. Y en estos tiempos difíciles que nosotros estamos pasando en este momento, no podemos turbarnos, porque el Señor sabe, y Él sabía desde el principio que esto estaba dentro de sus planes a través de los tiempos. Nosotros debemos de entender que todas las cosas que están pasando es por voluntad del Señor, y Él no quiere que tú ni yo nos turbemos y sepamos quién es Jesús para nuestras vidas y podamos entender que Jesús es divino y podamos entender la divinidad del Señor, de que Él era el Hijo y es el Hijo de Dios. Cuando Él estaba aquí en la tierra, la gente no podía entender eso. Unos decían que Él era un buen maestro, que Él era bueno, que hacía milagros, pero aparte de todas esas cosas, lo más importante es que Él era el Hijo de Dios. Lo más importante es que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y a través de los tiempos, estas palabras se han venido cumpliendo. Por eso, hablando de su divinidad, según encontramos a través de las Escrituras, podemos observar que Él decía o dice en Juan 14:6, yo soy la verdad. Decía también, yo soy el camino. ¿El camino a quién? El camino a Dios. Jesús es a quien nosotros tenemos que escuchar, a quien nosotros tenemos que estudiar, a quien nosotros tenemos que imitar, a quien nosotros tenemos que confiar. Por eso la misma palabra del Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca al Señor, crea que le hay. Y nosotros en este momento creemos en esa palabra. Te invitamos a ti a creer en la palabra del Señor, a creer en las promesas del Señor, que Él no nos va a dejar, Él no nos va a dejar huérfanos, que Él era necesario que Él se fuera y Él mandó a un consolador, a un paracleto, el cual es el Espíritu
Espíritu Santo que estará con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. Es decir, mis hermanos, vamos a confiar en el poder de la palabra del Señor. Vamos a confiar en la promesa del Espíritu Santo. Desde el mismo momento que usted y yo creímos en el Señor, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Fuimos marcados por el Espíritu Santo. Por eso el Señor en Juan 17, una oración especial, ese capítulo especial, Él oró por nosotros. Él clamó por nosotros. Él conoce los tiempos y Él sabía que este tiempo, en este momento, iba a pasar. Y por eso Él nos dejó esas palabras escritas para que nosotros podamos confiar en Él. Amados hermanos, confiemos en el Señor. Confiemos en su promesa, confiemos en la palabra del Señor, en este tiempo de crisis, en este tiempo de tribulación, en este tiempo donde la gente está llena de temor. Agarrémonos de esa palabra, no nos turbemos, creemos, vamos a creer en Dios, también en mí, dice Jesús. Creer en Jesús significa tener vida eterna. Creer en Jesús significa que Él está con nosotros a través del Espíritu Santo, que Él supo, vivió por experiencia todos estos tragos amargos que tú y yo quizás hemos estado tomando en este tiempo, todas estas indecisiones, todas estas cosas que estamos pasando. El Señor pasó por eso y Él venció. Y así como Él venció, también nosotros venceremos. Dios les bendiga, Dios les guarda, esperando que nosotros sigamos confiando en su promesa, confiando en su palabra y cada día más agarrándonos del Señor. No nos turbemos, escuchemos la voz de Dios. No nos turbemos, no nos desesperemos. Ahora es que tenemos que acercarnos más y más al Señor, porque los días son malos y peligrosos y el Señor ya está a la puerta. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.